En ruta, de 5 a 10 por Nueva Vida. Bueno, a esta hora de la mañana, qué bueno que podemos hablar con nuestra amiga Daisy Quiles y este importante tema, estos temas que siempre trae, que son de relevancia, sobre todo en este tiempo. Así es. Daisy, buenos días, toda la vida. Muchas gracias. Siempre con una sonrisa. Sí. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy llena de optimismo. Estaba escuchando un sermón de camino acá acerca de lo importante que como cristianos seamos optimistas, porque nosotros sabemos quién triunfa al final. Uh-huh. Así que tenemos que estar felices, llenos de gozo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Él no nos quiere decaídos. Él quiere que le prediquemos a nuestra alma la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y aunque estemos en tiempos, ¿verdad?, de elecciones, cada vez que vemos un debate nos ponemos frustrados o entristecidos al ver la injusticia, ¿verdad?, que se le da al pueblo cristiano y a las personas de valores. Tenemos que saber que al final Dios gana. Uh-huh. Dios gana. Así que nada, estoy súper feliz, bien optimista y como siempre gozándome aquí con estos hermanos en Cristo que defienden la vida junto a nosotros. El trabajo está llegando. Recientemente ya estás enterada, ¿verdad?, de que un medio pues reseñó un concurso donde nos nominan para un premio Joyas Machistas. Así que el trabajo está llegando, el mensaje está llegando. Está llegando, así que vamos a hablarle a todas las feministas que me ven. Yo no sabía que me veían. Tengo unas fanaticadas feministas. Quiero darle las gracias por haberme nominado. Creo que fue algo, ¿verdad?, que ellas trataron de hacer en una forma negativa, hablando de brujería, de vudú, de hacerle cosas a las personas. Pero yo sé que tú me nominaste porque el mensaje de pro vida de aquí, Uh-huh. de defender al niño por nacer, a tus hijos, está llegando. Así que espero que Dios transforme tu vida. Y Juan Carlos, fuimos nominados en la misma categoría. Así es. Que gane el mejor. Sí, imagínate. el premio significa lo contrario a lo que ellos quieren. Exacto, para Es una nosotros honra. significa que está llegando y seguimos con el mismo optimismo que estamos hablando. Estamos llegando a la juventud, estamos llegando a la iglesia, estamos llegando a Puerto Rico entero con el tema de la vida, de que el aborto no es un derecho. No es un derecho dado por Dios y no está en ninguna constitución, ni la de Puerto Rico ni la de Estados Unidos. Uh-huh. Así que, empezando a hablar de ese tema, quería hablar y dar un poquito de un update, ¿verdad? Uh-huh. Acerca de la jueza ACB, así le llaman ahora, ACB, ¿verdad? Amy Coney Barrett, quien ya será confirmada esta semana. Este próximo jueves, octubre 22, Wow. será cuando se tomen los votos, ¿verdad? Ya el Senado ha dicho que tiene todos los votos para poder confirmar a esta jueza de la Corte Suprema, esta mujer poderosa, Amy Coney Barrett. Para los que no saben acerca de ella, ella es una mujer de la católica, de mucha fe, ambos padres católicos, criada en escuelas católicas, colegios católicos, Universidad Notre Dame, en leyes. Ella ya es jueza, ¿verdad?, en posiciones bastante altas en los Estados Unidos, y ahora ha sido nombrada por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema para sustituir a Ruth Bader Ginsburg, quien era y todavía es un icon del aborto. Todas las mujeres feministas están sufriendo porque ella es una mujer que votó y comentó abiertamente de su apoyo acerca del aborto como derecho. Y pues la que está tomando ahora la silla es una mujer extremadamente provida, es una madre de 7 niños, 2 de ellos adoptados, uno de ellos tiene síndrome de Down. Ella ha dicho cómo tener un niño con síndrome de Down ha bendecido grandemente a su familia. Ha dicho que, ¿verdad?, que está en contra del aborto anteriormente, e inclusive en las vistas, ¿verdad?, para su nominación, donde todos los senadores pro aborto han estado atacando su fe, atacando su familia, inclusive diciendo cosas como que ella adoptó y su motivación era política, cuando no tenía nada que ver. Ella ni sabía que ella iba a ser nominada para la Corte Suprema. Así que unos ataques muy feos, muy personales, pero como los que hemos recibido la semana pasada, eso es lo único que ellas pueden hacer, ¿verdad? Las feministas y las personas pro aborto. Cuando tú no le tienes valor a la vida,
¿verdad? Pues no tienes respetos ni para contigo ni para con Dijeron otros. este disparate. Ella adopta 2 niños negros, ¿verdad? Así que como es intachable y tiene un récord intachable, Exacto. dicen que haber adoptado 2 niños negros es el deseo supremacista blanco de tener como ownership sobre los negros, más o menos. Estoy parafraseando. Colonizadora. Colonizadora. Exacto. O sea, no hay forma para las mentes liberales ultra de izquierda que tú luzcas bien haciendo gestos de amor espectaculares como es adoptar a niños huérfanos. O sea que si hubiera sido blanco los nenes hubieran dicho, era racista. Lo pudo haber adoptado negro. Exactamente. Exacto. Angelina Jolie, ¿dónde quedan esas artistas como Exacto. Angelina Jolie que... ¿verdad? Que también adoptaron, exacto. No, pero ella es la Madre Teresa. La que es mala es la provida, porque así es, ¿verdad?, la retórica. Así que pues estamos felices porque ella es 100% provida, es una mujer, ¿verdad?, de Dios, de valores, que ya dijo, ¿verdad?, que estaba tratando de hablar de esto de las vistas durante su confirmación, y ella dijo bien claro: Roe versus Wade, la ley que legalizó el aborto en Puerto Rico, no es una ley de súper precedente. No es una ley. ¿Qué significa eso? Que no es una ley que todo el mundo está en consenso y que no se puede cambiar. So ya ella le dio hasta a todos los senadores abiertamente un hint. Yo creo que esta es una ley que se puede cambiar. Así que estamos súper emocionados. Ya esto es el jueves. Eso haría que tuviéramos 6 jueces conservadores y 3 pro aborto y liberales. Eso haría que la posibilidad de poder deshacernos de esa ley que ha logrado que millones y millones de niños mueran pueda ser abolida. ¿Y qué significa eso? Muchas personas piensan, bueno, cuando eso pase significa que el aborto es ilegal. Pues no, eso no es lo que eso significa. Eso significa que es legal hacerlo ilegal, ¿ok? Eso es lo que significa. Si Roe versus Wade se va, significa que no se considera derecho constitucional y que todos los estados, uno por uno, puede hacer al aborto una práctica ilegal. Eso le da permiso al estado a poder pasar esas leyes como el Heartbeat Bill, la ley de latidos del corazón, que no se hagan abortos después de que hay latidos. Adivina qué es lo que pasa si esa ley pasa. Significa que no hay abortos, porque los abortos no se pueden, ¿verdad?, realizar al menos de que haya un corazón latiendo. Así que cada estado, incluyendo Puerto Rico, pudiera pasar leyes que hicieran el aborto prácticamente ilegal o inconcebible. Así que queremos que Roe versus Wade sea eliminada y estamos felices por eso. Inclusive se ha hablado de la ley del matrimonio gay, que también se puede derogar. Y ya 2 jueces de la Corte Suprema que son conservadores comentaron hace 2 semanas al respecto que ellos quieren volver a evaluar esa ley porque ellos piensan que fue inconstitucional. Así que tenemos mucha esperanza. Yo quería hablarle al pueblo cristiano hoy. Sí. Porque estamos bien cerquita de las elecciones. Yo no llevo cuenta porque yo no soy una persona, ¿verdad?, que está envuelta. 14 días con hoy. 14 días, mira, 14 para días exactamente a 2 semanas. A 2 semanas. Y tengo algo muy fuerte en mi corazón que decir. Quiero leerles a ustedes un versículo que, si eres cristiano, si llevas tiempo en la iglesia, pues has escuchado antes. Y es 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A todo el cristiano que me está escuchando hoy, Dios nos dio una oportunidad en estas elecciones que nunca realmente hemos tenido. Y es saber que tenemos un candidato y un partido, el cual realmente apoya nuestros valores. Los que defienden la familia y los niños, la educación, que está en contra rotundamente de la ideología de género en las escuelas y en todo ámbito, que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Y Dios nos está dando esa oportunidad hoy. Hay un versículo en Deuteronomio 30:19, por favor anótelo, Deuteronomio 30:19, que dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Estoy sintiendo fuertemente de parte de Dios decirles, tiene hoy, ¿verdad? En 2 semanas vas a tener para escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. ¿Sabes qué? Que cuando en el 2018, cuando estuvimos peleando por el proyecto del Senado 950, nosotros logramos, gracias a Dios, teníamos una Cámara de Representantes que en su mayoría era pro vida. Y rápidamente, ¿verdad? El proyecto pasó en la Cámara, en el Senado tuvo un poquito más de dificultad, pero logró pasar también en el Senado. Cuando llegó a la gobernación fue vetado. Fue vetado. Hoy tenemos unos políticos que en gran mayoría los que están compitiendo, ¿verdad?, para ser gobernadores son pro aborto. Juan Dalmau, Pedro Pierluisi, Alexandra Lúgaro, todos ellos son 100% pro aborto, pro ideología de género o pro simplemente política. Lo que me digan los líderes de mi partido, eso es lo que yo voy a hacer. No tienen convicción de vida, no la tienen. Oye, si un gobernante te dice, bueno, yo estoy en contra del aborto, pero si es una violación sexual. Mira, quizás tú que me estás escuchando no sabes que la violación sexual, los abortos por violación sexual, son menos de 1% de todos los abortos que se practican en Puerto Rico. Quizás tú no lo sabes, pero tú me vas a decir que una persona que está tratando de ser un gobernador no sabe eso. Claro que lo sabe. Estas personas que están en posición de liderato saben la verdad. Y ellos están decidiendo dejar ese espacio abierto para el aborto. Oye, si estamos hablando de violación, ¿a quién violó ese niño inocente? Porque que yo sepa, él no violó a nadie. Él no le hizo daño absolutamente a nadie. Oye, si yo digo, vamos a abortar, a matar al violador, vamos a desmembrarlo, brazo por brazo, pierna por pierna, vamos a desmembrar al que violó a esa mujer. ¿Qué tú vas a decir? Eso no es justo. Él no mató a nadie. Oye, mucho menos al niño, al inocente. ¿Por qué tenemos que matar al inocente por causa de violación? Esto es fácil, estos no son argumentos difíciles de destruir. Ellos están dejando esa puerta abierta para decir que ellos están abiertos al aborto, ¿ok? ¿Y de quién estoy hablando, verdad? Estoy hablando de Carlos Delgado Altieri, que dijo que, ¿verdad?, que él no sabía, que quizás en violación, etcétera, si él no puede defender al más inocente, al niño que no tiene protección, a un niño que lo desmiembran, que no puede hablar por sí mismo y defenderse. Oye, ¿cómo yo te voy a confiar a ti y al pueblo entero de Puerto Rico? Así que te pido, hermanos, que te humilles y ores y tomes una decisión por la vida. Oye, estaba pensando en estas palabras. Muchas personas hablan de las ataduras, ¿verdad? Yo creo que Puerto Rico tiene una atadura rojo y azul. Pero es una atadura. Nosotros estamos permitiendo eso en nuestras vidas, incluyendo el pueblo cristiano. Tenemos un trance. Oye, cuando pensamos en trance, pensamos en cultos, quizás en los indios, haciendo cancioncitas repetitivas, ¿verdad? Tenemos un trance de colores primarios, rojo y azul. Vamos a salir de ese trance, hermanos, vamos a salir de ese trance. Vamos a votar por el Proyecto de Dignidad. Así lo digo claro. Si tú quieres votar pro vida, tú votas por el Proyecto de Dignidad. No hay otra opción, no hay otra opción. Y hermanos, te estoy diciendo, estas elecciones, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, son cruciales. Mientras ustedes deciden quizás votar por otra vez esos mismos colores, ¿sabes lo que va a pasar? Que yo voy a seguir aquí.
Y Juan Carlos va a seguir aquí, ¿verdad? Y Moraima y todos los que están aquí van a seguir aquí peleando. ¿Y sabes quién más va a pelear? Tamoa Vivas va a seguir peleando, Claribel Maldonado va a seguir peleando, René Pereira va a seguir peleando, el sacerdote Carlos Pérez va a seguir peleando, ¿verdad? Todos los líderes cristianos que han dado la batalla, César Vázquez va a seguir dando la batalla porque él lleva dando la batalla desde los 70, ¿ok? Esto no empezó ahora, él lleva dando la batalla como persona privada desde los 70. Ellos van a seguir peleando, oye, pero se les va a hacer bien difícil. Se les va a hacer bien difícil porque poniendo azules y rojos ahí otra vez significa que tú estás poniendo los enemigos del evangelio nuevamente en poder. Y es hora de votar tus valores. Quería mencionar algunos de esos. No quiero que vayan a la página, ¿verdad? De Toda la Vida PR, toda la vida PR, tanto en Instagram como en Facebook, como en Twitter. Pero quiero también que visiten la página de fielesalaverdad.org. Fielesalaverdad.org. Allí ellos tienen una guía electoral, también Toda la Vida PR la ha publicado. Y quiero hablarte de personas que han mostrado que son pro aborto, ¿ok? Y voy a mencionar 2 o 3. Tenemos claro, Alexandra Lúgaro, Juan Dalmau, Pedro Pierluisi, Carlos Delgado Altieri. Tenemos también a Luis Roberto Piñero, inclusive Jennifer González Colón también ha hablado a favor del aborto. José Nadal Power, Aníbal Acevedo Vilá es pro aborto, Nitza Morán pro aborto, Jesús Manuel Lavoy pro aborto, Claribel Martínez Marmolejos pro aborto, Carmelo Ríos Santiago pro aborto. Escuchen, allí va a estar la lista. Quiero que vayan a esa lista uno por uno. Yo voy a votar por aquellos que defienden al más inocente. Y la gente dice, oye, pero eso es un solo issue. ¿Tú vas a votar solamente por un solo issue? Por el más inocente. Ahí es que se define un gobierno. Al niño con necesidades especiales. ¿Qué es lo que dicen estos profesionales feministas pro aborto? Mátalo. Mátalo porque no es perfecto de acuerdo a, ¿verdad?, nuestros estándares, como si fuéramos un Dios. Como si fuéramos un Dios. Oye, en Puerto Rico se abortan hasta los 9 meses los niños. Y si hubiéramos pasado el proyecto de ley 950, hoy, nosotros hubiéramos eliminado un montón de los abortos en Puerto Rico. Un gran grupo de ellos. Pero no se pasó porque votamos por un gobernador, ¿verdad?, que se hizo pasar por cristiano. Oye, porque vas a escuchar ahora a los que están ahora en política diciendo que son cristianos, que son católicos, ¿verdad? Cuánto, ¿verdad?, historia hay. El único que ha estado peleando por el niño por nacer, que fundó la primera organización pro vida de Puerto Rico, es César Vázquez. Van a las iglesias y piden la oración. Y obviamente yo sé que un líder y un pastor no le puede negar una oración a nadie. Pero, tú sabes, dejarse engañar por el subterfugio de que di la cara y oraron por mí, pues eso no lo hace el cristiano, obviamente. Exacto. Mira, hermano, le voy a decir a los pastores, no se presten para eso. No se presten para eso. Ellos quieren que tú ores. Bueno, pues dile, siéntate ahí en el servicio, cuando se acabe, se apaguen las cámaras, pues oramos. Oye, no le des el púlpito. No le des el púlpito a ningún político que tú sabes que no tiene una convicción real. Solo tenemos uno que tiene una convicción real y todos lo sabemos, hermano. Todos lo sabemos. Dejemos el trance de colores primarios. Ese va a ser mi nuevo lema. Dejemos ese trance y votemos valores, hermano. No tenemos mucha... Mire, esto va a ser decisivo. Esto va a ser decisivo. Libertades religiosas. ¿Tú sabes que atentaron en contra de los pastores en el último cuatrenio? Oye, que no podían orar para una persona que decía, mira, yo quiero dejar los caminos de la homosexualidad, etcétera, yo quiero cambiar y quiero orar, que el pastor no podía orar. Atentaron en contra de ti, pastor, con el proyecto del Senado 1000. ¿Sabes qué? Que si tú votas por Proyecto de Dignidad y por los partidos, los partidos, las personas que realmente tienen valores y que la han tenido por años y años y años, ¿sabes lo que puede pasar? Que firmemos leyes en contra del aborto, ¿verdad?
oye, que estén ahí en poder por si hay otros jueces, etcétera, que se tienen que nombrar o etcétera, ¿verdad? Que estemos ahí para tener personas de valores tomando esas decisiones. Vamos a crear conciencia, vamos a votar valores. Esto para mí es bien fuerte. He estado orando mucho al respecto, orando que el pueblo se levante como uno. La iglesia tiene un poder muy fuerte. Por eso es que van a las iglesias para que le oren. Para eso es, porque saben que el pueblo cristiano, si se une y como uno decimos, estamos en contra de la ideología de género, estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida, ¿verdad? Yo creo que el Señor puede hacer ¿qué? Él puede sanar nuestra tierra. Amén. Él puede perdonar nuestros pecados. Así es. Porque Él no oirá desde los cielos. Daisy, millón de gracias por la aportación que tú haces con este segmento. Te felicitamos por defender la vida y por no cejar, independientemente, ¿verdad?, de las intimidaciones que llegan, para que desistas del trabajo que tú y tu grupo están haciendo. Y lo mismo para ti, Juan Carlos. Yo creo que esta es una antorcha de la vida, Nueva Vida. Es una antorcha de la vida y te felicito y a todos los que están aquí. Claro que sí. Gracias, Daisy. Muchas bendiciones. Toda la vida en Facebook. ¿Verdad que sí? Sí, toda la vida PR en Facebook, Twitter, Instagram. Así que consíganos allí. Gracias. 9:55 de la mañana. Arriba Puerto Rico. Buenos días.